hermanas, como hemos dicho más veces, pasamos a la ansiada y esperada palabra de nuestro buen Dios, ¿verdad? Tengo que decirle al hermano que ha estado orando por mí para que me debilite, que el Señor ha escuchado sus oraciones. Y por eso vamos a estar poniendo en manos del Señor, ¿verdad?, este tiempo, para que aún más me debilite más, para que yo mengüe y Cristo crezca, ¿verdad?, y sea escuchada únicamente la palabra del Señor. Así que vamos a empezar ahora con una oración. Se me acompañan. Y por eso a ti, Señor del cielo y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, ahora ponemos delante tuya este tiempo de la palabra, donde, Señor, queremos oír tu voz. Empezando desde aquí, desde el púlpito, Señor, hasta el final de este local, te pedimos, Señor, que hoy, en el día del Señor, en tu día, tú hagas un derramamiento especial, tú derrames la unción y la llenura de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, para que nosotros podamos seguir y salir convencidos de pecados, pero que tú nos muestres al Salvador de nuestras almas, a nuestro amado y Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, Señor, que no sean palabras persuasivas ni de vana sabiduría, sino que sea el poder de tu Espíritu Santo actuando hoy una vez más, Señor, aquí en la IBG, en nuestros corazones, Señor. Por eso, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que tú avives en nuestros corazones, que tú, Señor, nos sigas haciendo conforme al carácter de Cristo, Señor, y que tu nombre sea glorificado en todo ello. También te pedimos, Señor, ahora por la hermana Milagros, que no ha podido venir, Señor, y por eso te pedimos que allá donde ella esté, tú la asistas también con la palabra, que tenga misericordia de ella y consuele su corazón en estos momentos. Así, Señor, ponemos este tiempo en tus manos para que tú te enseñorees de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de todo nuestro ser, por medio de la predicación de tu palabra. Por eso así te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, hermanos, como ha dicho Salvi al principio, en la liturgia, hoy llegamos al 18º sermón de la serie del Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, ¿verdad?, versículo 21, aunque se ha leído esa parte, pero es la primera parte del versículo 21, lo que nosotros vamos a estar viendo hoy. Porque así como dice en el versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y nosotros vemos y recordando, ¿no?, todo lo que nosotros venimos viendo, ya de por sí como hace tiempo, ¿verdad?, que dejamos aparcado para dar la doctrina de la gracia, volvemos hoy al sermón, a esta serie del Sermón del Monte que tan bendecida está haciendo, ¿verdad?, con nuestras vidas. Y por eso, y nosotros, hermanos, empezando a modo ilustración, sabemos que los padres en una casa pues son la máxima autoridad, ¿verdad? Cuando hay niños, lo que ellos leen, por así decirlo entre comillas, una doctrina, una enseñanza, una forma de vida, qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Bueno, lo que no tienen que hacer lo aprenden solo, ¿verdad?, los niños. Pero lo que sí tienen que hacer, ¿verdad?, esa instrucción va conforme a lo que los padres le enseñan. Cuando los padres empiezan a enseñarles normas, en lo cual le enseñan cómo deben de vivir, los niños cogen estas normas y la convierten en sí mismas, después de escucharla, en una tradición para sus vidas. Cuando los niños empiezan a crecer, y como se le llama en la sociedad, ¿verdad?, empiezan a ser adultos, pues empiezan a vivir, sobre todo la sociedad, pero con unos valores que según qué valores le hayan inculcado en sus casas. Y eso se convierte en una tradición y en su corazón como una norma que eso es, por así decirlo, o casi infalible, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado a un niño en el colegio cuando éramos niños y estábamos discutiendo por algún tema y le decíamos, no, mi padre me lo ha dicho. Y como me lo ha dicho mi padre, ¿verdad?, como eso se suele decir, ese dicho popular que hay, eso va a misa, ¿verdad? Y eso es lo que el tema
que nosotros nos depara y vamos a ver hoy. Contextualizando así, a modo de pájaro de vista aérea y rápido, la primera sección del Sermón del Monte pudimos ver, ¿verdad?, esa introducción general del capítulo 5, 6, 7, esa vista de pájaro a todo lo que se refería al Sermón del Monte. Sobre todo, volvemos a ese grito de guerra, por así decirlo, podemos decirlo, ¿no?, de que solo los creyentes viven el Sermón del Monte, solo los creyentes, hermanos. Y todos, si tú eres creyente, tienes que estar viviendo el Sermón del Monte, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta eso? La segunda sección en la bienaventuranza, donde se ve el carácter del creyente, el carácter del hombre que ha nacido de nuevo, no un carácter natural que adopta nadie, sino el carácter por lo cual el poder del Espíritu Santo está haciendo ahora en el creyente. ¿Qué es lo que eran? Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Y así llegamos sucesivamente y a la consecuencia de vivir así. ¿Cuál era? Gozaos y alegraos, ¿verdad? Ese mandamiento que es indiscutible, que debe de tener el creyente, porque todo eso, el que cuando suframos persecuciones, en medio de las pruebas, el Señor manda que nos gocemos y nos alegremos porque estamos siendo perseguidos a causa de la justicia de Cristo. Y por eso somos bienaventurados, ¿verdad? Así nosotros estuvimos viendo que ahora que somos así, con este carácter, el Señor nos pone en medio de una sociedad caída, ¿verdad? ¿Para qué? Para que seamos luz y sal en medio de una sociedad perversa, apartada de los caminos del Señor, odiando a Dios, ¿verdad? Y nosotros somos una pequeña luz en medio de una gran oscuridad, ¿verdad? Y el Señor, después de explicar esto, pasa a la tercera sección, donde, como lo menciona o lo titula la Reina Valera, Jesús y la ley, ¿verdad? Y empezamos nosotros a ver cuando el Señor primeramente decía que no había venido a abrogar, versículo 17, capítulo 5, no había venido a abrogar la ley, a anular la ley, sino que vino a cumplir la ley. Estuvimos viendo, ¿verdad?, todo lo que es la ley ceremonial, la ley civil, la ley moral, ¿verdad? Como la ley ceremonial no ha sido anulada, pero sí ha sido cumplida en la persona del Señor Jesucristo y en Él queda cumplida. No la tenemos que hacer porque ya está cumplida en Cristo, pero no ha sido anulada, ¿verdad? Por eso, porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, ¿verdad? Hasta que todo se haya cumplido, y nosotros estamos esperando el siglo venidero, que cuando Cristo venga, ¿verdad?, que será el fin de los tiempos, tendremos el juicio y después pasaremos por los siglos de los siglos con el Señor, y ahí ya es lo que se refiere el Señor a que todo se ha cumplido. Cuidado, ¿verdad?, cuando dice que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y nosotros nos referíamos, ¿verdad?, y aplicábamos este sermón cuando decíamos que había que tener cuidado, que nosotros, igual que los fariseos, ese corazón fariseo que tú y yo, hermano, tenemos, aplicamos mandamientos menores porque pensamos que no te debemos de tenerle cuidado. No, en este mandamiento yo estoy bien, ¿verdad? Mi matrimonio va muy bien, mi vida de santidad va muy bien, y lo tomamos como pequeño, descuidando ese mandamiento del Señor, cuando para el Señor, pues sabemos que todos los mandamientos son importantes, porque el pecado no es qué pecado nosotros cometemos, sino que contra el Dios que nosotros lo cometemos, ¿verdad? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Somos salvos únicamente por la justicia de Cristo imputada a nuestra cuenta, pero la fe, ¿verdad?, no viene sola, sino que viene con obras. Y ahora nosotros, lo que el Señor, y como dijimos en el sermón, nosotros ahora vamos a hacer mejores justicia. Eso no es base de nuestra justificación, no es base de nuestra salvación, pero sí es lo que está diciendo el Señor aquí, es que ahora nosotros vamos a hacer mejores justicias que la de los escribas y fariseos. Si no, tendríamos que la misma fe de los demonios,
¿verdad? Si no, nosotros tendríamos esa misma fe, la fe únicamente que sabe que Cristo existe, que sabe que Él es Dios, ¿verdad? Pero no sería la fe que salva, pero no endiosamos la fe, ¿verdad? Sino que la fe es el medio que depositamos esa confianza en Cristo Jesús porque Él es nuestro Salvador. Y por eso nosotros ahora entramos en una nueva sección donde el Señor ahora, después de haber dicho todo esto, de que no viene a abrogar la ley, de que no ha venido a anularla, sino que hasta que no pase ni toda jota y toda tilde, ¿verdad? Tendrá su validez hasta que no pasen los tiempos, hasta que el tiempo se haya cumplido. Y ahora el Señor empieza a decir una palabra de aquí en adelante que la menciona hasta 6 veces, hermano. Oísteis que fue dicho, oísteis. Nosotros vemos, y muchos han pensado que este oísteis se ha referido a, ya lo hemos mencionado, pero hoy vamos a entrar más profundamente, se ha referido a este oísteis que a la ley de Moisés. Pero si realmente este oísteis, nosotros tenemos un problema, porque si el Señor no vino ni a abrogar, ni a anular, ni a cambiar la ley, por lo tanto no puede estar hablando de la ley de Moisés. ¿A quién se refiere este oísteis que fue dicho en el versículo 21? Oíste que fue dicho a los antiguos, pero en la traducción literal del griego se puede traducir a los antiguos o por los antiguos, la misma palabra en el griego. En el contexto se puede entender, y muchos eruditos dicen que es mejor la traducción de por los antiguos. Por los antiguos, ¿quién eran? ¿De quién veníamos hablando y de quién viene hablando el Señor en el versículo 20? De los escribas y fariseos, que son los que ellos enseñaban, como estuvimos viendo en el sermón anterior, que ellos son los que enseñaban la ley, y cuando alguien quería saber lo que estaba diciendo la palabra del Señor, venían a los escribas y fariseos y le preguntaban, oye, ¿qué debo de hacer en estas circunstancias de mi vida? Oye, pues mi hijo es desobediente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mi jefe está teniendo un trato injusto conmigo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y automáticamente ellos oían las enseñanzas de los escribas y fariseos y lo ponían por obra. Y eso, al igual que en la introducción que hemos empezado, ellos también lo tenían como algo que también va a misa, por así decirlo. Pero nosotros vemos que el Señor aquí se está refiriendo a eso mismo, ¿no? Porque después dice en el versículo 22, que ya estaremos viendo en el sermón siguiente, Dios mediante, pero yo digo, ¿verdad? Yo digo, el Señor ahora está contradiciendo ¿a quién o a qué? A las falsas enseñanzas e interpretaciones de los escribas y fariseos, ¿verdad? Además, si el Señor se hubiese referido a la ley de Moisés, como siempre se refería el Señor cada vez que mencionaba, o mayormente mencionaba, el Antiguo Testamento. Sobre todo, escrito está, ¿verdad? Como en Mateo 4 le menciona al diablo, ¿verdad? Escrito está. Y el Señor no se refiere aquí como escrito está, sino oísteis por los antiguos, ¿verdad? Pero yo os digo, ¿verdad? Y esto, por eso, sobre todo, ¿no? Lo que el Señor ya empieza a apuntar aquí, después de él haber enseñado al auditorio que la verdadera interpretación de la ley es Él, que la ley no es anulada y que tiene su validez 100% lo que escribió Moisés en las piedras, ¿verdad? En toda la ley del Señor, y que eso perdura. Por eso, estos religiosos, estos fariseos, ya estaban empezando a cambiar la ley. Fijaos, ¿no? Como el Señor en el versículo 21 dice, no matarás. Sí, es verdad, Señor, está escrito que no matarás, ¿verdad? ¿Está escrito o no? Sí, en Éxodo 20, la ley moral pone literalmente no matarás. Pero a estos religiosos solo le importaban lo que hicieran físicamente. Y lo que los demás vieran de ellos, descuidando lo más importante, hermano, el corazón. Descuidaban el corazón, ¿verdad? Estos fariseos, como ya iremos viendo porque es necesario, vamos a ver cada punto como no matarás, vamos a hacer un sermón de no matarás, vamos a hacer un sermón de no adulterarás para ver, ¿no?, lo que se refiere así, ese mandamiento. Pero es importante ver esto mismo que estamos hablando, que los fariseos veían la letra, veían la ley de una manera literal
en el cual descuidaban su corazón. Pero lo peor, hermano, es que esto lo hacían y lo enseñaban a los que venían y los que estaban escuchando. ¿Y esto qué hacían? Pues eran pequeños fariseos, ¿verdad? ¿Habéis visto los hijos cómo imitan a los padres? ¿A que sí? Con la ilustración que hemos empezado. Es una imitación total, ¿verdad? Dice, hay que ver lo que se parece a su padre. Sí, es que es lo que ha visto desde pequeño. Pues muchos que se acercaban a los fariseos, pues hacían exactamente las mismas obras. Por eso el Señor se refiere y no deja pasar por alto cuando dicen, oísteis que fue dicho por ellos mismos, por los fariseos. Por eso, sobre todo, cuando las enseñanzas eran falsas, sobre todo, esto al fin y al cabo, ¿en qué se convertían, hermanos? Pues en tradiciones, estas tradiciones de los hombres, ¿verdad? Nosotros hoy podemos ver que esto pasa en nuestras vidas. Hoy, por ejemplo, hemos recibido enseñanzas desde pequeños, desde que estábamos con nuestros padres, y esto nos lleva a endiosar estas tradiciones. Por eso salimos, no, es que me lo dijo mi padre, me lo dijo mi madre. O culturalmente, ¿no? Cuando nosotros vamos a otro país y decimos, no, es que en mi país lo hacemos así. Y parece que estamos otorgando, ¿verdad? Y estamos certificando que eso sea la máxima autoridad, ¿verdad? Por eso hay muchos que se guían y se dejan guiar más por las tradiciones que por la Biblia, hermano. Es así, se dejan más guiar por las tradiciones que por la Biblia. Parece que mucho más que ser bíblico comparte sus tradiciones con lo que enseña la Biblia. Acoplan la Biblia, ¿verdad? Cogen versículos y dicen, te encontré, puedo seguir haciendo esto. Lo ve como lo dice aquí, y da igual el contexto, hermano, da igual en qué contexto se escribió, da igual el autor, da igual a quién iba dirigido, da igual todo, ¿verdad? Como por ejemplo los Reyes Magos, ¿verdad? Ahora que llega ese tiempo de los Reyes Magos. ¡Ay, los Reyes Magos! Primero, la palabra rey solo le pertenece a uno. No hay más, ¿verdad? Y después, hermano, yo quería mencionar esto, que muchos pueden decir, ay, pero hermano, no es malo hacer creer a los niños los Reyes Magos, ¿no? Porque si nosotros hacemos creer a los niños los Reyes Magos, oye, pues son ilusiones que se llevan. Sí, pero hermano, yo es que por encima de tus emociones y del amor que tú le tengas a tu hijo, por encima está la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos enseña que, primeramente, no hay nadie bueno como se hace creer a los niños con los Reyes Magos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace creer con los Reyes Magos? Si te portas bien, te traerán juguetes, y si te portas mal, no. Imaginaos, te traen carbón. Imaginaos a un niño enseñándole, inculcándole a su corazón que todo el año, todos los días de su vida se debe de portar bien porque su motivación va a ir para el 6 de enero cuando vengan los Reyes Magos, ¿verdad? Y segundo, hermano, no es mentir, es mentir, hermano, es mentir. Yo no estoy diciendo que tú no aproveches ese día para regalar a tus hijos, hazlo, pero no sacrifiques la verdad y el evangelio, ¿verdad? Por una tradición que no han inculcado desde pequeño, Por eso, Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme ¿qué? A los rudimientos del mundo y no según Cristo. Por eso las tradiciones vienen de un contexto en el cual nosotros podríamos decir, oísteis, hermano, que fue dicho, ¿verdad? ¿Por quién? Por tu padre, por el presidente que tienes en tu país, por tu amigo, por tu mujer, por tu marido. Oísteis que fue dicho, ¿verdad? Y esto es lo que se está refiriendo aquí el Señor. Pero yo quiero llegar aún más allá, hermano, con estas tradiciones de lo que se ha oído y es lo que hay metidos en las iglesias, que es donde están haciendo bastante daño, ¿verdad? Con este oísteis, y a muchos hermanos podríamos decirle, hey hermano, ¿oíste que fue dicho en la iglesia que tú ibas? ¿O el pastor que te enseñó, oíste que te dijo? ¿Verdad? Yo no sé si muchos sabéis, y me supongo que sí, que la Iglesia Católica hace siglos, cuando se entraba, se estaba predicando en latín y allí nadie se enteraba de nada, pero las personas salían y cuando querían hacer una consulta al sacerdote católico, se acercaban al sacerdote católico e igual que a los fariseos le decían, mira, tengo este problema en mi casa, ¿cómo he de resolver esto?
¿Cómo lo tenía que resolver? Pues el sacerdote católico le decía cómo debería de resolverlo, porque así decía la palabra, y como no sabía el latín, pues lo creían, ¿verdad? Y sobre todo, hermanos, porque a los falsos maestros no les interesa, hoy pasa. Hoy no hablan en latín, pero hablan unos idiomas, no me refiero a las lenguas, sino que hablan unos idiomas bastante raros, que tú realmente cuando vas a la Biblia, te acercas a ella, te acercas a un pastor, y le dice, oye, mira, no entiendo lo que tú estás diciendo porque yo entiendo una cosa aquí y yo entiendo otra cosa aquí. Dice, sí, pero es que tú no lo entiendes bien. Tú no lo entiendes bien. Yo te lo estoy explicando correctamente. Y parece ser que esa tradición judía, esa tradición de los escribas y fariseos, pasó a la Iglesia Católica y hoy están en muchas iglesias evangélicas. Hoy están, ¿verdad? Hoy llegan a muchas iglesias y hay muchos que creen muchas cosas por tradición que le ha imputado su pastor por encima de lo que dice la palabra del Señor. Y hay muchos hermanos que terminan creyendo esto mismo que le dice el pastor. Aunque tú lo estés viendo en la Biblia, aunque tú lo estés viendo, lo estás viendo y el pastor te está diciendo, no, pero eso no dice ahí. ¿Por qué? Porque yo soy un sacerdote católico. No te lo dice, pero te enseña lo mismo, ¿verdad? Hay muchos pastores hoy que quisieran, en iglesias evangélicas, que la Biblia siguiera traducida en latín. Cuando los escribas y fariseos enseñaban, había muchos que no sabían leer en hebreo. Lo mismo, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, está la superelocuencia. Yo no tengo nada en contra de la elocuencia, es más, yo creo que soy un poquito elocuente, pero sí, lo que es la superelocuencia se hace muchas veces para que a la persona, en su oído natural, es imposible seguir el ritmo, ese tan rápido como se escucha en muchos sitios, y ese es el latín o el hebreo, entre comillas, que hace que la iglesia no entiende, que la iglesia cierra su Biblia y se pone únicamente a oír lo que el pastor le está enseñando por encima de lo que puede y lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y sobre todo, hermanos, estos se cogen como tradiciones por haber oído a falsos pastores, ¿verdad? Por primera vez que fuiste a una iglesia evangélica o alguien que fue a una iglesia evangélica y se predicó algo de mentira, y eso se queda incrustado, hermano. Se queda incluso hasta en la forma. Se aprende cosas nuevas, pero se sigue viviendo cosas nuevas en la iglesia. No había escuchado nunca decir a nadie, esto es lo que llevo escuchando desde pequeño y por eso lo seguiré haciendo. O, esta es la iglesia donde siempre ha venido mi familia, donde de generaciones estamos aquí y ya aquí no hay quien me mueva. No hay quien me mueva. Sí, hay quien te mueva. Si Él quiere te va a mover. Si Dios quiere va a mover, ¿verdad? Y por eso que el problema de todo esto es que, igual que los escribas y fariseos, hay muchos falsos maestros que no les conviene, hermano, que tú sepas lo que hay en la palabra del Señor. Hay muchos así. Hay muchos fariseos y escribas que te van a intentar demostrar, aunque tenga que retorcer la palabra del Señor, que en su orgullo Él es lo que está diciendo y su autoridad está por encima de lo que la palabra del Señor dice. Y se sienten y son autoritativos, me ha salido, autoritativos, para que ellos se muestran por encima de la palabra del Señor. Cuando un maestro o un falso maestro es autoritativo, no es alguien que manda mucho, sino que se pone en una posición de enseñanza por encima de lo que dice la palabra del Señor. Y hoy, hermanos, hay muchos así. Y muy cerquita de aquí lo tenemos, muy cerquita de aquí de la IBG, ¿verdad? Y nosotros, lamentablemente, pues conocemos a muchos de ellos, ¿verdad? Y no quieren saber nada de la Biblia, no quieren saber nada de exhortaciones, no quieren saber nada. Y eso, hermano, a primera y última instancia, si venimos de dar la serie de la doctrina de la gracia, sabemos que el Señor en su soberanía así lo ha permitido y así lo ha decretado, ¿verdad? Y muchas veces hay falsos maestros, ¿verdad? Hay falsas iglesias, porque hay falsos creyentes que alimentan y quieren a esos falsos creyentes. Hay un Carluna porque personas quieren Carluna. Hay un Maldonado porque personas quieren Maldonado. Hay un Vallejo porque personas quieren a Vallejo. Y es así, hermano. Hay falsos maestros porque falsos creyentes quieren alimentarlo. Porque, hermanos, no hay nadie
que no vaya a ser responsable de lo que esté viendo la Biblia. Hay personas que pueden venir a un sermón y entender 5 minutos del sermón, es suficiente. Entender 2 minutos del sermón es suficiente, hermano. Entender 15 segundos del sermón, que es el Evangelio, es suficiente y no tendrá excusa. Es más, ha subido su condenación. Por eso estas personas que están alimentando y están atribuyendo esa autoridad a estos falsos maestros son responsables de lo que ellos están haciendo. Ellos entienden la Biblia lo suficiente para negarla y para agradar al hombre por encima de Dios. ¿Qué es lo que dice Pablo en Gálatas? Que si fuese, ¿verdad? Que si agradara a los hombres y no a Cristo, no sería siervo de Cristo. Y muchos están agradando a estos falsos maestros, a estos falsos pastores, por encima de lo que dice la palabra de Dios, porque el Señor no decía ciego guía de inocentes, ¿verdad? Ciego guía de ciego, ¿verdad? Por eso realmente nosotros vemos que hoy muchos más saben de los que predican sus pastores de lo que realmente enseña la Biblia. Y sobre todo, hoy hay un Dios muy común en la iglesia que es la psicología, ¿verdad? Sobre todo estos falsos maestros, pastores, estos escribas y fariseos modernos, están llenando los mensajes de eso mismo, de la psicología, ¿verdad? Hay muchos creyentes, hermanos, que hoy saben más de psicología que del Evangelio. Saben más de psicología de lo que dice la palabra. Es más, hay una habilidad, hermano, para convertir un versículo en psicología, ¿verdad? Arrancan ese versículo de la Biblia, lo muestran, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, solo ven todo y lo puedo, ya no ven más. Todo lo puedo. Oye, hermano, no, todo lo puedo. Cuando hay un contexto, hermano, en cada versículo, ¿verdad? Hay un pasaje que un autor estaba mostrando. Por eso hoy, hermanos, en la iglesia hay estas tradiciones que han escuchado de falsos maestros y la ponen por obra, y es algo que está impregnado en el corazón, hermano, y eso después se muestra a la hora de vivir. Eso se muestra después a la hora de vivir, hermano. Sobre todo, es una pena ver cada vez que sacas el tema con alguien, y ya ahora sí te hablo de hermanos y de pastores, hermanos, pero ¿cuánto cuesta hablar hoy en día con una persona de la membresía? Tú hoy hablas con una persona de la membresía, sí, pero yo no quiero compromiso. Que tú no quieres compromiso. Mira, hermano, eso es algo de una tradición que tú vienes primeramente desde tu caída. Todos veníamos buscando la libertad, no queremos compromiso, no queríamos ni siquiera en el matrimonio, tú tu espacio, yo el mío. Y hoy esa tradición en nuestro corazón se manifiesta dentro de la iglesia. Pero hermano, eso no es lo que dice la Biblia, es una tradición, ¿verdad? La Biblia enseña que el pueblo creyente cristiano, la esposa de Cristo, ¿verdad? Es un mismo cuerpo y se atienden cada uno en particular, ¿verdad? Eso es lo que enseña, Por eso, sobre todo, hermano, cuando nosotros queremos sacar, ¿qué es lo que los fariseos y escribas le estaban enseñando a los que estaban oyendo el sermón del monte anteriormente? Por los antiguos. ¿Qué es lo que se estaban enseñando en la sinagoga y por los escribas y fariseos? Pues era la ley, hermano. La letra, ¿verdad? La letra sabemos que es la ley. La ley sabemos que es la letra y así lo llama Pablo en 2 de Corintios capítulo 3. Pero es que hoy se ha vuelto en un escudo en el momento que tú te quieres sentar con alguien. Dice, vamos a estudiar la palabra. Y dice, ay, hermanos, que la letra mata, yo prefiero el espíritu. Sí, por eso la letra, no me hable de letra. Entonces, ¿tú cómo conoces a Dios? No, a mí me lo da directamente. Mira, hermano, yo es algo que yo sí lo veo en los apóstoles, ¿verdad? Porque así dice Pablo que señal de apóstol se ha hecho, la Biblia se estaba revelando, aún estaba en ello, pero hoy nosotros, como dice Pedro, tenemos la palabra más segura. Un apóstol que escribía la Biblia, que tenía revelación directa, dice que ya tenemos la palabra más segura, que es la palabra del Señor, ¿verdad? Y por eso nosotros vemos
vemos que la letra se refiere aquí al ministerio de la ley, cuando habla Pablo de la letra. Y el Espíritu es el que da vida al creyente, el que da vida a la misma palabra, ¿verdad? Para que pueda ser puesta por obra para nosotros. Porque la ley, el ministerio de la ley es muerte, ¿verdad? Más el Espíritu que muestra a Cristo es el que vivifica, ¿verdad? Y sobre todo, hermanos, no quiero dejar pasar por alto esto, lo siento. No lo siento, la verdad. Pero lo quiero decir, lo siento porque sí que es verdad que nos duele en el corazón, ¿no? Es, sobre todo, llega nuestra fecha de Navidad, donde muchas iglesias, hermanos, cambian la predicación del domingo por hacer teatros, hermanos. ¿Sabemos lo que es eso? La predicación del culto donde el Señor ha mandado que se predique la palabra, que dice Pablo, que la palabra, que el evangelio es poder de Dios para conversión, no son los teatros, no cualquier cosa, ni baile, ni nada parecido que se pueda hacer, sino que únicamente el Señor ha escogido la locura de la predicación para salvar al creyente. Hermano, y el creyente somos tú y yo, como estuvimos viendo ya, y también en la perseverancia de los santos, tú y yo vamos a perseverar por la palabra. No vamos a perseverar por teatro. Nadie se va a salvar por teatro, por favor. Nadie, absolutamente nadie. Nadie se va a salvar por bailes. Nadie se va a salvar por cantes ajenos a la palabra del Señor, ¿verdad? Porque eso no es otra cosa, hermanos, que alimentar a ovejas con comida de cabras y alimentar lobos con carne de oveja. Lo voy a repetir. Eso es alimentar a ovejas con comida de cabras y alimentar lobos con carne de oveja. Si nosotros, hermanos, nos pusiéramos aquí a hacer teatro, iban a entrar cabras, iban a entrar lobos, ¿verdad? Para que devoraran al rebaño en medio nuestra. Nosotros tenemos como mensajeros que obedecer simplemente lo que el Señor dice, ¿verdad? Pablo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté ¿dónde? Fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y en el poder de Dios. No es tu sabiduría, hermano, ni la mía, ni lo que nosotros tratemos de hacer de aquí en el púlpito, de poner aquí algo en el púlpito, de hacer teatros. Vamos a ver qué teatro puede impactar si cogemos ahora a los niños de la iglesia. Hay poquito. A los niños de la iglesia los ponemos aquí, empezamos a hacer un teatro, ¿verdad? Todo esto empezamos a decírselo a los familiares. ¡Ay, es que mi madre, mi padre, mi hermano, mi hermana va a querer venir! Sí, seguro. Pero hermano, te aseguro, por el medio de lo que dice la palabra que ha escogido Dios, que no se va a convertir. Porque, hermano, eso no es el evangelio. El evangelio ha quedado escrito, es un mensaje en el cual hace ver al pecador en el estado en el cual se encuentra delante de un Dios justo, ¿verdad? Sabiendo que únicamente tenemos redención, salvación, justificación por Cristo Jesús, Señor nuestro. Únicamente por Él. Por eso, nosotros, y repetimos una vez más, ¿verdad? La membresía de esta iglesia, de la IBG, es responsable 100% delante del Señor, escudriñar y examinar lo que se esté predicando aquí cada domingo. No quiero decir con esto y promover un espíritu de desconfianza, de venir ahora, ¿no?, con una gafa más grande, un bolígrafo. Creo que ha dicho C en vez de sí, no. Pero sí tener, ¿verdad?, ese espíritu, ¿verdad?, de escudriñar y saber que lo que se está enseñando va conforme a la palabra del Señor. Por eso, hermano, yo personalmente, cualquier situación, cualquier cosa que yo pueda denunciar o que podamos denunciar, si no me convence con la palabra de Dios, no lo creeré y denunciaré todo lo que ataque a la palabra del Señor. Se denunciará por privado o en público, pero se denunciará. Porque, hermano, las pastoras, los apóstoles modernos, los entretenimientos, las danzas, todo eso, hermanos, es fuego en el altar de Dios. ¿Habéis escuchado el libro de John MacArthur, Fuego Extraño? Bueno, pues ese nombre no lo ha inventado John MacArthur. Eso está en la Biblia, fueron los hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño, una adoración falsa, y fueron consumidos.
Y eso es lo que se está haciendo cuando escuchamos a pastoras, cuando escuchamos a apóstoles modernos, cuando escuchamos y vemos todos los entretenimientos, teatro y danza. Es un fuego extraño que se le está ofreciendo en adoración a Dios. Y lo único que no mereceríamos es que Dios nos consumiera en ese mismo instante, como a los hijos de Aarón, en ese mismo instante. Es un fuego extraño, es un fuego, ¿verdad? El fuego, la ira de Dios. Y por eso, hermanos, vuelvo a repetir, ¿no? Muchos de nosotros tenemos esas tradiciones atrasadas. Tenemos esas tradiciones atrasadas que vienen de un contexto familiar, de un contexto cultural, de un contexto eclesiástico que traemos desde otras iglesias, ¿verdad? No estoy diciendo que esta iglesia sea perfecta, es más, seguramente habrá cogido hasta errores aquí delante nuestra, ¿verdad? Pero es nuestra obligación decírtelo desde aquí, desde el púlpito. Puede ser que sea la tradición de no tener comunión con tus hermanos después del domingo, ¿verdad? Hay iglesias que pasan los domingos, sale del culto, ya no sabes nada de tu hermano hasta el domingo siguiente, ¿verdad? Puede ser que sea tan dogmático que condenas a todos los que no piensen como tú, también, ¿verdad? Que tuvieras a un pastor que te enseñó que todo el que no pensara como tú, pues voy a denunciarlo y no me considero y no se considera hermano. Sea tradicionalmente en el fondo de tu corazón que tu vida no sea supervisada, ¿verdad? Esa libertad, no quiero que se me supervise, pero hermano, lo que sí te digo, que nada de ello, aunque te lo hayan enseñado por fuera, es excusa. Eso está en lo profundo de tu corazón. Eso ha nacido desde lo profundo de tu corazón. Todo eso es ser tradicional, pero no ser bíblico. Pasamos al punto número 2 del sermón, la religiosidad externa, la letra de los escribas y los fariseos. La religiosidad externa, la letra de los escribas y los fariseos. Por eso nosotros hemos dicho antes, hermanos, que el Señor no venía de dar una enseñanza nueva, ¿verdad? O no se dispone a dar una enseñanza nueva, sino que había un problema con estos escribas y fariseos, y así enseñaban, que primeramente no le importaban, o solo le importaba, mejor dicho, lo que hicieran físicamente y lo que los demás pensaran de ellos. Por eso, donde vamos a entrar nosotros en semanas posteriores, primeramente ellos no estaban preocupados lo que pensaban con su corazón. Ellos estaban preocupados en lo que realmente mostraba. Ellos decían, ay, la ley dice no matarás, yo no voy a matar. Da igual lo que haya en mi corazón, da igual el odio, la venganza, los celos, la ira, pues da igual, ¿verdad? Lo que salga de mi corazón, pero yo mientras no mate soy santo, porque eso es lo que está diciendo la ley, ¿verdad? Pero hermano, lo hemos repetido incluso hace pocas semanas, no nos volvemos pecadores al pecar, sino porque somos pecadores, por eso pecamos. Tú pecas, hermano, porque eres pecador. Porque eso está incrustado en tu naturaleza y por eso tú pecas, ¿verdad? Como lo del animal. Me gusta mencionar siempre ese ejemplo. Un perro no se convierte en perro al ladrar, ladra porque es perro, ¿verdad? Se manifiesta su naturaleza. Un cerdo no vuelve a su lodo y se convierte cerdo, no. Va a su lodo porque es su naturaleza, ¿verdad? Y esto parece, hermanos, que los fariseos no lo entendían y por lo tanto así lo enseñaban. Pero lo que pasaba, hermano, es que los fariseos se quedan solo en la letra, sin el espíritu. Ellos solo se quedaban en la ley, sin el espíritu, ¿verdad? Ellos decían, ay, no matarás. Pues yo no he matado a nadie. No adulterarás. Ay, yo nunca he sido infiel a mi mujer. Y ellos creían, ¿verdad?, que estaban en un estado delante de Dios de justo, porque ellos literalmente no habían hecho nada de eso. Pero ¿dónde está el no codiciarás la mujer de tu prójimo? Ay, eso no lo mencionaba, ¿verdad? Por eso, imaginaos, hermano, un ejemplo para entender a lo que se refiere la letra y el espíritu. O un hombre en su trabajo, un guarda de seguridad, que se le dice que un día tenga cuidado porque suele ir un hombre con una chaqueta negra a los establecimientos. Y un día este guarda de seguridad está allí mirando a ver si llega un hombre, ¿verdad?, con una chaqueta negra, porque por lo visto este hombre dice que agredía a los empleados de ese establecimiento. Pero un día no entra un hombre con una chaqueta negra, sino que entra un hombre con una chaqueta blanca.
Y empieza a agredir los empleados y el hombre empieza a mirar. Ay, pero tiene la chaqueta blanca, ¿verdad? Tiene la chaqueta blanca. Yo no, a mí me han dicho, bueno. Y llega el jefe y le dice, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Tú no estás, yo no te he dicho que tuvieras cuidado. Sí, pero tú me has dicho que tuvieras cuidado de un hombre que entrara con una chaqueta negra. El que entró tenía la chaqueta blanca. Y el problema de entender literalmente, a eso se refiere a la letra. Este hombre había perdido el espíritu, ¿verdad?, de entender que la finalidad era proteger a los empleados. Era un aviso que se le había dado, pero la finalidad era de proteger a los empleados. Podríamos decir que este hombre se tomó esto mismo al pie de la letra, ¿no? Entonces, por eso, este seguridad no entendió eso, el espíritu de la letra que se le había dicho, sino únicamente entendió literalmente la letra. Por eso, hermanos, el espíritu del mandamiento es tan importante como la letra que transmite el mandamiento. Voy a repetirlo. El espíritu del mandamiento es tan importante como la letra que transmite el mandamiento, ¿verdad? Lo que los fariseos y escribas ni entendían ni enseñaban era que cuando decían no matarás, era una forma de mostrar no al de la camisa negra, sino a las consecuencias de su corazón, ¿verdad? Que todos estamos matando desde nuestro corazón, ¿verdad? Con el enojo, con la envidia, con todo ello. Por eso, hermano, nosotros incluso aquí en el Sermón del Monte debemos de tener cuidado de no tomarnos todo al pie de la letra, de ver cuando el Señor está dando una enseñanza, pero es para nuestro corazón. No podríamos coger y decir muchas veces, ay, espérate, el Señor ha dicho aquí 2,5, entonces yo voy a hacer 2,5, porque nos convertimos, hermano, en pequeños fariseos. Por ejemplo, nosotros vemos que la Biblia enseña que se le dé al pobre, ¿verdad? Y si nos tomamos eso al pie de la letra, ¿verdad?, ¿qué es lo que nosotros vamos a entender? Porque, hermano, ¿debemos de dar siempre al que nos venga a pedir? ¿Siempre? Es decir, pues siempre he escuchado, ¿verdad? Podría decir, yo siempre he escuchado que sí. Pero, ¿qué es lo que pasa si se acerca un día un borracho y te pide dinero para seguir viviendo? ¿Vas a participar de su pecado? ¿Verdad? Entonces, nosotros vemos que si lo entendiéramos como los fariseos, tendríamos que hacerlo, pero el Señor está mostrando, ¿verdad?, el espíritu de la letra, el espíritu de la ley, ¿verdad? O cuando, por ejemplo, dice el Señor en el Sermón del Monte, aquí mismo, dice, y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Ay, me ha dicho 2 millas. Si un día alguien viene y me dice, oye, mira, ¿me ayudas a llevar estas cargas a mi casa? ¿A cuánto está? A 3 millas. No, lo siento, el Señor me ha dejado hasta 2. Estoy exento. Y eso es lo que entendían y a lo que se refiere la letra, ¿verdad? Y a lo que se refiere el espíritu. A entender la letra, entender la ley con el espíritu, ¿verdad? Sabiendo que la interpretación de la letra es Cristo, ¿verdad? Y Cristo no osaba, ¿verdad?, ni mucho menos ayudar. Por eso lo que quiero decir, que los escribas sacaban únicamente lo que decía la ley. El espíritu lo dejaba fuera, lo dejaban totalmente fuera. Por eso, como el no matarás, que nosotros vamos a ver, dejando fuera el enojo que sale del corazón. Dejaban fuera todo ello. Ellos decían, no, para Dios nos hemos matado. Pero se le olvidaba esto mismo, hermano, incluso está hasta en la ley. En Éxodo 20, dice que no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, pero dice, pero no adulterarás. Ay, hay que ver, sí, porque el Señor dice aquí en el Sermón del Monte que cualquiera que mire a una mujer y la codicia, ya ha adulterado en su corazón. Por eso, la letra, lo que se refiere cuando la letra mata, hermano, se está refiriendo al ministerio de la ley, ¿verdad? A la ley sin el Espíritu, a la ley sin Cristo. La ley sin Cristo está muerta en sí mismo para nosotros a causa de nuestro pecado. Por eso la ley, Cristo, es el que interpreta, ¿verdad?, toda la ley. La ley nos enseña que las motivaciones, los pensamientos y los deseos son igual de importantes. No solo lo que hacemos, hermano, eso es lo que nos enseña la ley, sino las motivaciones, los pensamientos y los deseos. ¿Verdad? Fijaos, ¿no? Cuán exhortados nos vemos ahí, hermano.
cuando codiciamos a una mujer, cuando codiciamos a un hombre, ya lo he codiciado. Cuando me he enojado, ¿verdad? Cuando vamos con el coche, se cruza alguien, y si literalmente, muchas veces, y personas que han asesinado, hermano, yo estoy por seguro que no se ha manifestado en su cuerpo lo que realmente estaba pensando. Hemos visto películas, telediarios, ¿verdad? Que muchas veces se han visto en ellos los horrores que se han hecho. Pues eso es una milimésima parte de lo que realmente sale de nuestro corazón. ¿Sabéis, hermanos, si hubiésemos puesto por obra todo lo que sale de nuestro corazón, dónde estaríamos? Impresionante, ¿eh? Impresionante. Pues eso es lo que se está refiriendo aquí el Señor. Dice Marcos, el Señor, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades desde dentro salen y contaminan al hombre. Todas estas cosas, hermanos, es una fábrica, ¿verdad? Como decíamos, la caja negra en nuestro corazón. Esa raíz nace ahí, se crea ahí, dentro de nuestros corazones, y sale todo esto. Y eso es lo que los fariseos, los hipócritas, no pueden entender. Por eso, hermanos, lo que realmente va a avivar en medio de nosotros, de la comunidad cristiana, del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, es vivir la ley, pero con su espíritu. Vivirla con el espíritu, ¿verdad? No es lo mismo, hermano, que un hermano se acerque a ti para pedirte consejo cuando está luchando un pecado, y que tú le muestres la ley y lo condenes, ¿verdad? A que le muestres la ley con el espíritu. Siéntate, hermano. Ven, vamos a orar. Yo no soy la ley, ¿verdad? Eso de mostrar, de decir, ay, hermano, igualito que yo. Igualito que yo. No, hermano, yo tengo la misma debilidad. Y si no tengo la misma debilidad que tú, yo tengo otras debilidades incluso más que tú. Y mostramos ese amor, ¿verdad? El espíritu vivo, la ley viva, Cristo mismo, ¿verdad? No es lo mismo que un hermano venga buscando palabras de consuelo, ¿verdad? Y sobre todo porque se está humillando, porque ha acudido a ti para leer la Biblia, leer la palabra, y tú lo mandes directamente al infierno. No es lo mismo, hermano. Por eso debemos de tener cuidado con ese, por así llamarlo, legalismo liberal. Muchas veces nosotros, y tenemos ese corazón fariseo, ¿verdad? Por eso, cuando vemos que el mismo diablo, en Mateo 4 en el desierto, ¿qué le mencionó, hermano? El diablo al Señor, ¿qué es lo que le mencionó? Le mencionó la letra, le mencionó la ley, ¿verdad? Por eso, estos fariseos estaban torciendo la palabra de Dios como el mismo diablo. Los escribas fariseos torcían la palabra de Dios como el mismo diablo, y hoy eso se ve. Pero el Señor, a la misma palabra, podemos decir nosotros como en algefireño, a la palabra de tú le va a decir a la palabra, ¿verdad? La misma palabra, el Señor le interpreta correctamente, ¿verdad? Con ese espíritu, la letra. Por eso nosotros vemos, y que hermanos, que por eso celebramos y nos gozamos que Cristo vino para deshacer eso mismo, hermanos, las obras del diablo. Cristo vino, y gloria a Dios por ello, que podemos venirnos hoy aquí a la palabra, leer su palabra y ver a Cristo mismo, ¿verdad? Interpretarnos correctamente y guiarnos de la manera correcta para que nosotros podamos entender ahora Él. Y no solo de una manera superficial, de una manera mental, ¿verdad? Sino que Él ahora con su espíritu nos ha dado vida y nosotros podemos ver ahora la gloria de Cristo. Por eso apareció Cristo, hermano, para que la ley, que no nos podía dar vida a causa de nuestra concupiscencia, apareció en vida para vivificar nuestros corazones muertos. Por eso vino Cristo, hermano, para vivificar nuestros corazones muertos, avivando no solo nuestro conocimiento, sino nuestros corazones. No solo avivó para que nosotros pudiéramos entender y oír bien su voz, sino que Él lo llevó a nuestro corazón, ¿verdad? Y ahí pone la palabra, en esa buena tierra, como nosotros hemos estado viendo semanas anteriores en la parábola del sembrador. Y vino Cristo, hermano, para que nosotros pudiéramos ver en Cristo Jesús la verdadera interpretación de la letra, de las piedras de la ley, como dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo
era Dios. Este era en el principio, hermano, con Dios, ¿verdad? Así, por eso, hermano, no es que la letra mata en sí misma, mata si la letra no es vivificada por el Espíritu. Es decir, hermano, ¿cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Por medio de la ley nos muestra el convencimiento de pecado, nos lleva a Cristo, y por eso, como dice el Señor, Él mostrará de lo mío y os lo hará saber. Por eso, sin el Espíritu Santo que glorifica a Cristo y nosotros ahora miramos a Cristo, cobra vida esa letra, cobra vida en nosotros, ¿verdad? Para que ahora nosotros podamos hacer por obra de lo que son sus mandamientos. Por eso, hermano, Cristo es el fin de toda ley. Cristo es la interpretación de toda la ley, ¿verdad? Pero si la ley estaba muerta, ¿verdad? Y nos mataba, ¿dónde fue nuestra muerte? Pues ya en la cruz, hermano, ¿verdad? Allí a la cruz. Allí es donde se manifestó la paga de nuestra muerte, la paga de nuestro pecado. Ahí donde se manifestó la justicia de un Dios santo, crucificando a Cristo para que nosotros ahora podamos ser vivificados, ¿verdad? Y vivir en el Espíritu de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, nuestra carta sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, esto se lo está diciendo en la iglesia, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual, asimismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, la ley mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tantos que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, a cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y esa gloria, ¿verdad?, fue manifestada en Cristo Jesús como el fin de toda la ley, como en la verdadera interpretación de toda la ley, como encontramos aquí en el Sermón del Monte. Vamos a ver en semanas posteriores cuál es la interpretación verdadera que se cumple en Cristo Jesús. Vamos a ver.